doctor Juan Manuel Galán. Qué bueno que esté con nosotros aquí en Clickracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información, formación para la democracia. Bienvenido. Muy buenos días, un saludo para todos en Antioquia y para ustedes en el programa. Es un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la oportunidad. No, señor, gracias a usted por estar con nosotros, porque pues obviamente nos ayuda a entender. Nosotros tenemos aquí una misión y es ayudar a entender a nuestros internautas y televidentes lo que pasa en el país. Y entonces con personas como usted que están ahí inmersas en el mundo político, pues obviamente logramos el propósito. Primero, ¿qué piensa usted de la decisión tomada por el Senado de la República el día de ayer de aprobar el proyecto de ley de reforma laboral? Bueno, eso demuestra que las instituciones están funcionando, que el Congreso de la República puede hacer su trabajo sin necesidad de consultas populares que no solamente van en contravía del papel del legislativo, sino también van en contravía de los intereses de los colombianos. 1.2 billones de pesos, millones de pesos, nos costaría a los colombianos organizar una consulta popular cuando tenemos un sistema de salud en crisis financiera, cuando tenemos además unas fuerzas militares y de policía en crisis de capacidades, de inteligencia, de recursos para poder hacer presencia en el territorio, hacer los operativos que se requieren para proteger la vida, para garantizar la seguridad de los colombianos. Hoy tenemos un problema fiscal gravísimo de más de 50 billones de pesos de caja, una deuda pública que va en aumento en más del 60%, casi bordeando el 8% del Producto Interno Bruto. Todo esto pues requiere un esfuerzo de recursos y además pues el gobierno nacional no puede a través de este escenario de consulta popular hacer campaña con esos recursos. De modo que lo que pasó ayer en el Congreso es positivo para las instituciones colombianas, demuestra que la democracia funciona, que hay separación de poderes y que el Congreso hace su trabajo. Yo creo que es muy importante que además ahora el Consejo de Estado, la Corte Constitucional se pronuncien como se pronunció ayer la Corte Constitucional sobre la reforma pensional, devolviéndosela a la Cámara de Representantes para que subsane el vicio de trámite por la ausencia de debate en el cuarto debate de la plenaria de la Cámara. Juan Manuel Galán, una precisión, ¿de dónde sacó usted 1.2 billones de pesos si la cifra que han venido manejando, empezando por el Registrador Nacional del Estado Civil, es de 850 mil millones de pesos? Pues yo he consultado a varios expertos, varias personas que han trabajado y que tienen experiencia en materia electoral, exregistradores, que dicen que no solamente la organización logística que pone la registraduría para garantizar la elección, sino también la campaña, también la promoción, todo lo que rodea la consulta puede llegar a un valor de 1.2 billones de pesos, que es un valor exorbitante para las finanzas públicas en este momento cuando necesitamos invertir en las prioridades que tiene el país, que es el sistema de salud, que es el fortalecimiento de las capacidades de nuestra fuerza pública. Doctor Galán, buen día, cordial saludo, un placer tenerlo aquí en Clickracia, el poder de la información a un clic. Pero yo quiero que se refiere específicamente a usted, ¿cómo le parece la reforma laboral? Independientemente si las instituciones están funcionando o no, si hay presión por parte del Ejecutivo, si el Legislativo cumplió o no, es en sí, ¿qué le pareció esa reforma? ¿Usted cree que acoge, no acoge, beneficia, no beneficia? ¿Cómo la ve de manera objetiva para los que están contentos, los que no están tan contentos, y un poco explicarnos desde su óptica la posición de esos 31 senadores que dijeron no? Pues mire, a mí me parece muy importante que este tema de la reforma laboral esté en este momento en discusión, en debate, que analicemos las condiciones de bienestar de los trabajadores, de seguridad salarial para los trabajadores. Pero hay un componente que está ausente de esta reforma laboral y que es una revolución que está viviendo el mundo que va a transformar nuestra vida radicalmente en lo laboral, en lo educativo, en lo personal, en la manera como interactuamos. Ya está presente y ya está impactando, que es la inteligencia artificial. La robótica, las nuevas tecnologías van a transformar el mundo laboral y yo veo que este componente está ausente de una discusión en este momento de una reforma laboral.
Para eso nos tenemos que preparar, para eso tenemos que construir un entorno también que proteja a la gente, que proteja a los trabajadores, especialmente a dos sectores particularmente golpeados por el desempleo, que son los jóvenes y las mujeres. Hoy en Colombia, los jóvenes y las mujeres no pueden o tienen muchas dificultades para trabajar, por ejemplo, por horas. Las cuidadoras que están a cargo de personas en condición de discapacidad, de adultos mayores, de niños, que disponen unas horas a la semana para poder trabajar, no lo pueden hacer de manera fácil, de manera ágil. Lo mismo los jóvenes que necesitan aumentar sus ingresos, que necesitan tener ingresos para poderse desempeñar y para poder sacar adelante sus estudios. La reforma laboral además tiene que darse muy de la mano de una reforma al sistema educativo, es decir, cómo estamos integrando el mundo empresarial, las pequeñas y medianas y las microempresas, que son el 99% del tejido empresarial de Colombia, cómo estamos incorporando a ese tejido empresarial industrial en la discusión de la reforma laboral, cómo vamos a formar a esas nuevas generaciones de trabajadores muy vinculados y muy sintonizados con las necesidades que tienen los empresarios y no seguir en ese divorcio entre el sistema educativo, el sistema académico, la educación profesional, la educación técnica, tecnológica, las competencias que deben adquirir los trabajadores y el mundo de la empresa, el mundo laboral. Veo ausencia de estos temas en la reforma laboral, pero reconozco que hay unos avances en cuanto a beneficios que los trabajadores deben tener en su jornada laboral, en los dominicales, en los recargos nocturnos, cosas que se habían perdido desde hace muchos años y que desde hace tiempo los trabajadores venían reclamando como un beneficio para su bienestar, para poder compartir también tiempo con su familia y para poder tener una mejor condición salarial. Doctor Galán, buenos días. Dos preguntas en una. Usted menciona lo del trabajo por horas, la posibilidad que tuvieran algunos jóvenes especialmente de trabajar de esa manera. ¿Se tiene cifras de cuánta gente realmente se beneficiaría si se aprobara esto? Porque siempre se ha hablado desde la precarización del trabajo al flexibilizar los contratos laborales. Y lo que siempre se ha buscado en todos los gobiernos y siempre nos lo han dicho los candidatos presidenciales es formalización del trabajo. Y eso de las horas en este contexto de América Latina, de Colombia, pues no sería comparable a otros países. Y la segunda pregunta es, usted decía también que el Congreso está haciendo su trabajo, pero cuando negaron la discusión de la reforma laboral en Comisión Séptima, sin siquiera discutirla, ¿allí qué? No estaban haciendo su trabajo y tuvo que venir una amenaza de una consulta popular para que se discutiera nuevamente la reforma laboral. Bueno, lo de la flexibilización del laboral, obviamente no se trata de disminuir el bienestar de la gente, se trata de darle oportunidades de trabajar a la gente, que la gente pueda trabajar formalmente, porque uno de los graves problemas que tiene nuestra economía es la informalidad. Casi el 60% de la economía en promedio de nuestro país es informal. Y hay una ausencia de puentes, de facilidades para que la gente pase de la informalidad a la formalidad. A mucha gente le cuesta pasar a la formalidad por los costos, por los impuestos, por las trabas, por los trámites, por las dificultades que tienen que asumir cuando, digamos, son legales, cuando están en la DIAN, cuando pagan sus impuestos, cuando son formales. Claro que el trabajo tiene que ser un trabajo formal, tiene que ser un trabajo con beneficios, pero hay experiencias en el mundo. Por ejemplo, en Gran Bretaña hay una experiencia que se está desarrollando de trabajo por horas de acuerdo a la geolocalización de la persona. Pongo el ejemplo de una persona que está en un sector en particular en una ciudad y esa persona entra a una aplicación que es una aplicación pública, que es una aplicación por la cual paga un costo administrativo que garantiza que la seguridad social se paga, que el trabajador, digamos, que entra a la aplicación tiene todo formalizado y mira a su entorno, a su alrededor cercano, qué ofertas de trabajo por horas se están dando y puede aceptar una oferta de trabajo. Esto facilita la conexión entre la oferta y la demanda laboral, obviamente por horas.
dándole la posibilidad a mucha gente que tiene unas horas libres de trabajar y de tener unos ingresos, pero que eso no signifique obviamente precarizar el trabajo, precarizar el empleo o disminuir los beneficios que un trabajador debe tener en materia de seguridad social, en materia pensional. Pero creo que también el meollo de este asunto es nuestra economía informal. Si nosotros no buscamos la manera de facilitarle a la gente el tránsito de la economía informal a la economía formal para legalizarse, para trabajar, pues estamos haciendo muy poco, porque además tenemos una economía que se maneja todavía con mucho dinero en efectivo. Tenemos que buscar también que aumentar la bancarización, aumentar el uso de dinero digital para evitar ese manejo del dinero en efectivo, que también promueve la ilegalidad, promueve la informalidad en materia laboral y en materia económica. Bueno, doctor Juan Manuel Galán, ¿va usted a aspirar entonces a la presidencia de la República? Yo no lo descarto, pero en este momento estamos concentrados en el nuevo liberalismo, en buscar conformar unas listas al Congreso de la República, al Senado de la República y a la Cámara de Representantes, con gente nueva, con gente que renueve el Congreso precisamente, porque sea quien sea el presidente de la República el año entrante, va a necesitar gobernabilidad. Y esa gobernabilidad, lo estamos viendo, está representada en buena parte en el Congreso de la República, que el Congreso esté conformado por hombres y mujeres conscientes de su responsabilidad, con vocación de servicio, con conocimiento, con capacidad, con un gobierno que fije una agenda de temas legislativos desde el 20 de julio del año entrante, donde el primer año de gobierno es fundamental, porque es el año en donde realmente se gasta el capital político, el nuevo gobierno, impulsando las reformas que el país necesita, y son muchos los temas que vamos a tener que afrontar a partir del año entrante. Pero hay que buscar también unir a nuestro país. El próximo presidente tiene que ser garante de ese mandato constitucional que tiene el jefe del Estado, que es simbolizar la unión nacional, la unión del país. No podemos seguir divididos, no podemos seguir en estos odios, en esta separación, en esta estigmatización, porque terminamos en lo que estamos viendo hoy con el atentado a Miguel Uribe, con la ola de violencia y de terrorismo que está afectando al suroccidente de Colombia, donde hay organizaciones financiadas por el narcotráfico, criminales que han tomado una gran ventaja territorial, porque la fuerza pública necesita liderazgo también, necesita un comandante supremo que las lidere moralmente, que les dé las capacidades, que les dé la logística, que les dé la capacidad de movilidad, de proyección de fuerza, de inteligencia. Tenemos que recuperar la cooperación internacional. Colombia tiene que insertarse en el mundo, tiene que buscar inversión en el mundo, tiene que enviar mensajes de confianza para que vuelva la inversión, para que vuelva el crecimiento económico, que es lo que nos va a dar la posibilidad de mejorar la calidad de vida, especialmente de la clase media colombiana, de la clase media empresarial. Una clase política que definitivamente sea capaz de recuperar el prestigio de la política, doctor Juan Manuel Galán. Hemos llegado a niveles absolutamente lamentables de la pérdida de inteligencia. Permítame que lo diga con todo respeto. Se les ve a muchos la falta de inteligencia en el debate, en el argumento. Yo estoy viendo ahí detrás de usted esa imagen inolvidable de su papá, que era el del discurso, el argumento, el de la capacidad de convencer con vehemencia, porque él no más el gesto era vehemente, pero es que la vehemencia no quiere decir violencia en las palabras. Ya lo dijo usted, lo que le pasó a Miguel Uribe Turbay es un poco la respuesta a la violencia que incluso los mismos líderes políticos nuestros han venido enarbolando. Entonces, usted está escogiendo bien a esa gente que los represente bien, que uno no diga, bendito sea Dios, esta es la gente que representa el nuevo liberalismo. Qué vergüenza, cómo estará revolcándose allá el pobre ex candidato Galán. Entonces, ¿lo tienen en claro? Claro que sí, nosotros hemos buscado en el nuevo liberalismo construir institucionalidad. Tenemos unos estatutos, tenemos una ruta del aval, que es el camino
los pasos que debe seguir un candidato interesado en obtener el aval del nuevo liberalismo. Estamos trabajando también en conversaciones con el partido Mira, con el partido Dignidad y Compromiso para buscar acuerdos en cuanto a la conformación de nuestras listas. Pero la invitación está abierta. Nosotros estamos trabajando muy de la mano, por ejemplo, con Jonathan Montoya, que es de la Comuna 13 de Medellín, que es nuestro director del colectivo de jóvenes del nuevo liberalismo, que está trabajando intensamente en todo el país para la conformación de los consejos de juventud que se van a elegir en octubre. Yo, como viceministro de la Juventud, me correspondió organizar la primera elección de consejos de juventud en el país. La última, la pasada elección, tuvo apenas un 10% de participación de los jóvenes, el 90% se abstuvo de participar y de votar. Ese escenario de la elección de los consejos de juventud es importantísimo para que la juventud participe, se forme, madure en un liderazgo político, y en el nuevo liberalismo le damos prioridad a esa elección. Jonathan Montoya está haciendo ese trabajo por todo el país, lo está haciendo en Antioquia. Esperamos una participación muy activa de los jóvenes, porque además ese es el semillero. Ahí es donde vamos a poder formar una nueva generación de liderazgo político en el conocimiento de la historia, en el conocimiento de las instituciones democráticas, en la manera de hacer política que el nuevo liberalismo defiende, que es una manera de hacer política sin clientelismo, sin corrupción, una manera de hacer política que estudia los temas, que elabora propuestas, que se enfoca en resultados, que mejoren la calidad de vida de la gente. No nos interesa quedarnos en la disputa retórica o enfrentarnos a descalificar opositores, sino nos interesa trabajar en los temas, estudiarlos a fondo, consultar a los mejores expertos, a la mejor gente, porque el próximo presidente solo no va a poder hacer nada. Necesita un equipo, el mejor equipo de gobierno posible, que una al país, que represente a las regiones, que busque además disminuirle el poder al presidente de la República, porque de hoy tenemos en Colombia es un monarca de presidente, no por la persona que está ocupando hoy la presidencia, sino por la institución, porque las regiones están muriendo sin recursos, sin funciones, sin competencias. Los alcaldes hoy uno los ve en muchas dificultades porque dependen del gobierno nacional y de la voluntad del presidente. En materia de seguridad, por ejemplo, los alcaldes de las grandes ciudades, pero también de los pequeños municipios de sexta categoría, pueden hacer muy poco porque no tienen esa capacidad de orientar las políticas y de tener los recursos necesarios para sacar adelante los planes de desarrollo que tienen. Se necesita un gobierno aliado de las regiones, aliado de los alcaldes, aliado de los territorios, que trabaje con ellos, que les ayude a impulsar los proyectos que ya han definido y no que se dedique a obstruirlos, a obstaculizarlos, como lamentablemente vemos en los últimos tiempos. Entonces, para nosotros obviamente la responsabilidad es muy grande porque, como usted lo dice, el nuevo liberalismo tiene un prestigio. Es el cuarto partido más antiguo de Colombia. Tiene 45 años de historia, 35 años ausente porque fue exterminado. Nos asesinaron a más de 50 de nuestros integrantes en el Magdalena Medio, en el Urabá antioqueño, en Puerto Boyacá. En muchas regiones nos asesinaron exalcaldes, concejales. Nuestros líderes máximos, como Rodrigo Lara Bonilla, como Luis Carlos Galán, fueron asesinados. Pero hemos resurgido, hemos renacido y entendemos la responsabilidad que tenemos de darle a la política un nuevo rumbo, de darle a los colombianos esperanza, optimismo. El país puede salir adelante. De hecho, nuestro lema es siempre adelante, ni un paso atrás. Y Colombia va a salir adelante. Doctor Juan Manuel Galán, volviendo al tema presidencial, y tenemos que hablar del suceso ocurrido con Miguel Uribe Turbay, muy, digámoslo así, muy cercano a lo que ustedes vivieron como familia con Luis Carlos Galán, frente a todo este tema de la política en nuestro país y de querer silenciar a un líder que quería expresar sus propuestas y que quería llegar a la presidencia de la República. ¿Cuál es su reflexión? ¿Cuál es su análisis frente a lo que le pasa a Miguel Uribe Turbay hoy, que es algo muy similar a lo que ustedes vivieron como familia y lo que ustedes vivieron desde el ámbito político, doctor Juan Manuel Galán? Pues primero, desde la empatía, solidarizarnos con la familia de Miguel Uribe Turbay, pensar en que él, muy niño, perdió a su madre asesinada por Pablo Escobar,
y ahora pues sufre él este atentado con un niño prácticamente de su misma edad cuando él perdió a su mamá. Pero además, toda esta historia que hemos vivido, que vivimos en los años 80, no se puede repetir. Tenemos la sensación de repetir la historia, de que no logramos superar la historia de violencia en Colombia, de que no logramos ponernos de acuerdo en abordar las causas estructurales de la violencia en nuestro país, que tienen que ver, por ejemplo, con el narcotráfico. El narcotráfico sigue financiando a las estructuras criminales que hoy desafían al Estado, que intimidan, que infiltran las instituciones, que infiltran a los organismos de seguridad, que financian campañas políticas, que financian grupos delincuenciales, criminales, asesinos, sicarios, que eliminan a sus opositores, que eliminan a quienes se atreven a levantar su voz en contra de sus intenciones criminales. Entonces no podemos seguir repitiendo la historia. Tenemos que buscar la manera de ponernos de acuerdo en abordar esas causas, no solamente de ausencia del Estado en los territorios, porque tenemos un gran Estado a nivel central que ha ido creciendo, aumentando su tamaño en burocracia. Eso hay que reducirlo y hay que reorientar esos recursos a construir Estado territorial, donde no existe y donde el Estado lo suplantan esos criminales que extorsionan a la gente, que obligan a la gente a confinarse, como la tienen obligada en el Guaviare, en este momento que la gente está inundada y está confinada con miedo de poder salir. Lo que está ocurriendo en el Chocó, en el Catatumbo, en el suroccidente colombiano. La violencia que ha vivido el departamento de Antioquia durante muchas décadas, durante muchos años. Entonces, la manera de superar esa historia, de escribir una historia distinta, sin violencia, es que abordemos esas causas estructurales que son en materia de seguridad, de presencia del Estado Social de Derecho en todo el territorio, pero también en materia de política social. Necesitamos conectividad en Colombia. Colombia no puede seguir siendo un país desconectado, que no tiene acceso a Internet, que no tiene vías terciarias. Tenemos en Colombia alrededor de 146.000 kilómetros de vías terciarias, pero apenas 1.800 kilómetros están en buen estado. Tenemos una ausencia de conectividad a Internet en escuelas, en colegios, en hospitales, en poblaciones rurales. Todo eso es lo que necesitamos abordar como causas de la violencia que estamos viviendo y de la violencia política. Y en términos de violencia política hay que bajarle el tono al discurso. Mire lo que pasó hace 2 días en Estados Unidos con el asesinato de 2 legisladores en el estado de Minnesota. 2 legisladores les llegaron por motivos políticos a dispararle y mataron a una de las legisladoras, a su esposo, y al otro legislador pues está herido, debatiéndose también entre la vida y la muerte. Entonces acá necesitamos bajarle el tono al discurso, y el primer responsable, por ser el más poderoso, por ser el presidente de la República, el jefe de Estado, el comandante supremo de las fuerzas militares, el que le tiene que enviar mensajes de moderar el discurso, de respetar a la oposición, de respetar los argumentos de quienes lo cuestionan, es el presidente de la República. Exactamente, el presidente de la República debe dar ejemplo, pero todos los actores deben participar en ese compromiso, en el de desescalar el discurso. Un poco se aprovechó oportunistamente lo acontecido lamentablemente con el atentado en contra de Miguel Uribe Turbay, hablando de que sí hay que desescalar el discurso, pero empezaron a hacer esto, doctor Juan Manuel Galán, a señalar con este dedo índice allá y se olvidan de que 3 dedos de su misma mano señalan hacia sí mismo. Entonces, esto es para todo mundo. Le estaba escuchando propuestas, eso es lo que se necesita. Los precandidatos y candidatos a la presidencia de la República deben hacer propuestas. Está bien que políticamente hablando se necesite también un némesis político, en este caso el presidente Gustavo Petro, para decir, ustedes quieren seguir allá, usted lo ha dicho y lo ha hecho aquí permanentemente, pero con, ojo, argumento. Es que no se trata de no criticar al otro, se trata de hacerlo con argumento. Recordando entonces este gesto, esto. Finalmente, cuando se define entonces, aunque yo ya lo veo,
Yo lo estoy escuchando y estoy viendo a Juan Manuel Galán, precandidato a la presidencia de la República por el nuevo liberalismo y posiblemente en alianza con otros movimientos y partidos como MIR y Colombia Justa Libre. Entonces, ¿cuándo sabremos definitivamente si se encamina hacia allá? Bueno, por ahora estoy concentrado en lo que les mencioné. Vamos a esperar cómo evoluciona la salud de Miguel Uribe, cómo evoluciona la campaña, porque también necesitamos garantías para la seguridad de la campaña. Los organismos de seguridad del Estado, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección con la que nos hemos venido reuniendo, pues les hemos pedido garantías, porque la Defensora del Pueblo ha revelado en varias ocasiones que en más de 794 municipios del país hay alertas tempranas por presencia de grupos armados ilegales que pueden ser una amenaza contra la libertad de las elecciones, de la campaña electoral. Entonces, ese es un tema que no podemos menospreciar y que es muy importante para adelantar esta campaña, pero lo que sí tenemos claro, y tengo claro yo en lo personal, más allá de una ambición personal, de una aspiración personal, es contribuir a que el país salga adelante, a que el país resuelva sus problemas, a que tengamos resultados y un gran equipo el año entrante que trabaje por nuestro país. Qué bien, mentalidad de político que quiere servir, más que pensar, Churchill creo que fue, más que pensar en las próximas elecciones, en este caso, yo lo parafraseo, el bienestar, el interés general. Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo, qué bueno que ha estado con nosotros y pues aquí están las puertas abiertas, señor, no solamente pues para que nos cuente sobre propuestas y qué quiere, sino para que nos ayude a construir país. Aquí estamos en un espacio que, mira el eslogan, Clicklacia, el poder de la información, no clic, la democracia y la información, formación para la democracia. Y usted nos ha dado algunos elementos que nos ayuda a cumplir con el propósito. Muchas gracias. Muchas gracias, Roger. Un saludo a toda su mesa de trabajo y a todos los que nos vieron y nos escucharon. Un abrazo muy afectuoso. Gracias. Gracias. No, señor, a usted, Juan Manuel Galán. Y sí, todo esto definitivamente para que las cosas salgan muy bien nos tienen que inspirar.